Hola, hola, mi nombre es Marisolau, soy psicóloga y te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy voy a estar hablando acerca de qué es lo que tiende a pasar en las primeras sesiones de psicoterapia individual. Como para que las personas se hagan una idea al momento que van y piden hora con psicólogo, que no sea algo totalmente desconocido. Para eso estoy acompañada aquí de mi cafecito con leche, porque porque quiero y puedo. Bueno, la primera vez que ustedes van al psicólogo, ya sea de manera presencial u online, lo mínimo que debiese ocurrir es que la persona con la que ustedes están se presente. Que te dé la bienvenida, obviamente, a pasar al espacio físico o a la modalidad online. Darte la bienvenida y que se presente cuál es el nombre de la persona con la que tú vas a estar conversando, a qué se dedica, entre otras cosas. ¿Ya? La verdad es que cuando se trabaja conmigo, yo ya sé cómo se llama la persona de antes. Eso pasaba en modalidad presencial y modalidad online. En el caso de la modalidad online es mucho más fácil por el hecho de que yo les mando un cuestionario. Entonces, en general, o sea, más que un cuestionario, un formulario, donde ustedes pueden ir completando los datos que se necesita, como el nombre completo, el root, la dirección, número de teléfono, dato de emergencia de contacto, el correo, todas esas cosas que son para temas administrativos, como por ejemplo las boletas, poder activar los bonos y ese tipo de cosas, como también para poder, ¿cómo es que se llama esto? Poder contar con su información en caso de cualquier cosa. No, pero también porque así desde ya yo sé cómo se llaman y sé a quién dirigirme. Saber también si es que se sienten a gusto o no con algún tipo de pronombre en particular. Como también tener un poquito de idea acerca del motivo de consulta, de qué es lo que los trae a pedir una hora conmigo, en este caso, como psicóloga. Y bueno, cuando ustedes aparecen ahí en la pantalla, lo que generalmente tiendo a hacer y lo que también hacía de manera presencial era que revisáramos el consentimiento informado. Ese documento es para poder ponernos en contexto acerca de qué es el secreto profesional, cuándo es que este se podría romper, condiciones del espacio como tal, entre otro tipo de cosas. Y generalmente lo leemos en conjunto, cosa de que yo ahí les vaya resolviendo dudas y cosas así, y que ustedes me pueden hacer o que a veces yo también me anticipo y les respondo como porque a veces las personas llegan un poquitito tímidas y no saben lo que pueden preguntar. Y entonces yo les expongo como ciertas preguntas que las personas tienden a hacer ahí. Como por ejemplo, hay personas que me preguntan en este punto qué, bla, 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 qué pasa así, bla, 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 y ahí lo podemos responder. Posterior a eso yo les digo que, bueno, les aclaro cómo es modalidad online. Voy a estar generalmente escribiendo cosas en mis cuadernitos. Si fuera de manera presencial, igual yo les comento como que voy a estar anotando algunas cosas que me van diciendo, pero para que sepan que lo que estoy haciendo ahí tiene que ver con lo que estamos conversando. Y bueno, la modalidad online sobre todo porque las personas no ven qué es lo que pasa al otro lado de la pantalla. No quiero que piensen que estoy viendo el celular o algo así, porque no se trata de eso, sino que estoy tomando apuntes de las cosas que me dicen. Y bueno, les digo que antes de empezar y bueno, después de haber revisado el consentimiento informado, vamos a revisar las cosas que colocaron dentro de ese formulario en el sentido de decir, ¿es efectivamente el nombre que tú pusiste en el formulario tu nombre verdadero? Espero que sí. Y también como para poder ir conociendo a la persona. Yo les pregunto si han ido antes al psicólogo o no. A veces hay personas que nunca han ido, entonces no saben qué es lo que pasa. Yo creo que una breve explicación acerca de qué es lo que pasa en la primera sesión puede ser bastante provechosa y ayudar a reducir un poquito la ansiedad que puede generar eso, como también ayudar a que la persona baje ciertas resistencias por no saber a qué esperar de ese espacio, ¿ya? Entonces yo les comento que bueno, les voy a preguntar cosas bastante básicas acerca de con quién viven, a qué se dedican, desde cuándo que están en eso, si han ido antes o no han ido antes al psicólogo, como yo les comentaba, si ha sido psicólogo clínico, psicólogo educacional, porque esas cosas no son la misma, ¿ya? Y también entender si es que las veces que han ido antes fue voluntad propia, fue porque los llevaron obligados o no, si ese motivo de consulta, si se acuerdan de lo que se trabajó o no se trabajó ahí, es algo que se repite en este espacio. Si es que las personas mencionan que iniciaron un proceso de terapia que fue bastante largo, yo también les pregunto como acerca de qué cosas hablaron ahí, qué cosas trabajaron, cómo las trabajaron, qué actividades vieron, con el objetivo también de que no se repitan las cosas que pudieron haber visto, ¿ya? Y para entender también parte del contexto de la persona. Revisamos también si hay antecedentes médicos o de salud mental que sean importantes a mencionar.
ya sean propios de la persona como también de su entorno familiar. Lo digo porque, obviamente aquí uno trata las temáticas que son psicológicas, pero a veces hay personas que presentan cierto tipo de síntomas o problemáticas que van más allá de lo psicológico. Por ejemplo, en aquellas personas que de repente presentan alteraciones en cuanto al estado de ánimo. Es importante preguntar si hay algún tipo de antecedente médico, porque yo me he encontrado con personas que, ya sea que ellas mismas o personas directas de su familia presentan, por ejemplo, temas a la tiroides, alteraciones en la tiroides, y eso repercute biológicamente hablando en qué pasa con su estado de ánimo, que a veces va más allá de que hay algo psicológico que en paralelo está pasando. Por si acaso estoy con alergia, entonces estoy como, siento que tengo moquitos. Y esas cosas son importantes porque de repente, como digo, hay personas que tienen antecedentes genéticos de algo y a lo mejor no se están dando cuenta y hay algo que les está pasando a nivel médico y que a lo mejor lo psicológico no va a hacer mucho si es que no se ve ese otro aspecto. También suelo preguntar quiénes forman parte de su familia, tanto de la familia como legalmente hablando, como personas que quizás consideren parte de la familia y que no necesariamente son familiares legalmente hablando como tal. Uy, siento que fue como redundante la idea, pero de repente hay personas que dicen, no, y está X persona, y uno se pone a pensar y persona de sangre no es, a lo mejor es alguna amistad de los papás, de los abuelos, que siempre ha estado presente y que puede ser súper importante en la vida de la persona y no porque no tenga ese nombre legal de familia lo vamos a dejar fuera. Quizás a veces es un elemento súper importante a la hora de conversar con la persona porque puede brindar más información que los mismos miembros, como legalmente hablando, de la familia no aportan. O a veces hay personas que fueron criadas por personas externas a la familia, etcétera. A veces hay amistades que forman parte de la familia. Que a todo esto hay que saber desde ya que la familia no es una sola. Hay distintas formas de familia que tanto el concepto de familia como su composición es algo que ha ido mutando a lo largo de los años. Ya, aunque hay gente que suena al respecto, hay que aceptarlo. Y por lo mismo, pueden haber personas que sean importantes en la vida de la persona y que pueden tener que ver, como puede que no tengan que ver necesariamente con lo que a la persona le pasa, pero que puede ser parte importante de la red de apoyo de la persona. Entonces, por eso es importante a considerar. Como también las mascotas, los animalitos. A veces hay personas que no les gusta que a sus animalitos le digan mascota, y está bien, hay que respetar eso. Y le dicen animalito, o que también es su perrijo, o su hermano, o algo así. Y está bien igual porque en los últimos años los animalitos también han formado parte de la nueva composición de la familia y pasar por alto si tienen un animalito o no y qué relación tienen también puede ser un error en el sentido de que a veces yo he conocido personas que tienen historias muy bonitas donde las mascotas o no llamados mascotas han jugado un rol súper importante en procesos de superación, de acompañamiento, de apoyo. Entonces, por lo mismo también es importante poder preguntar acerca de eso. Esas cosas que, aparte de eso, uno tiende a preguntar. En general, yo pregunto por los hábitos en el día a día, independiente si el motivo de consulta no tiene necesariamente algo que ver con eso. Por ejemplo, cómo está su alimentación, si tiene las mínimas comidas al día, cómo está durmiendo, si es que duerme, si es que logra quedarse dormida la persona o no, si es que hay algo que dificulta que se quede dormida, qué es eso que dificulta que se quede dormida, el sueño es interrumpido o no, descanso o no, pesadillas o no, todas esas cosas, si hay apetito o no hay apetito, consumo de alcohol, drogas y otro tipo de sustancia, entre otras cosas, como hobbies y cosas así, porque alguien, o sea, no es solamente como para conocer a la persona y hacerse una idea general, pero yo podría pensar, oye, esta persona tiene hobby de jugar a la pelota, pero en verdad hace 2 semanas que no hace ese hobby y no le interesa, ¿qué estará pasando ahí? Quizás es algo a revisar, ¿ya? Y todas estas cosas que yo voy diciendo son cosas que uno tiende a preguntar a veces antes de incluso irse al motivo de consulta, que la persona completó justo me fui me acordé de una profesora, que va justo antes del motivo de consulta que la persona, casi digo profesora de nuevo, completó en ese formulario, ¿ya? Que como digo, sirve para hacerse una idea general también si la persona tiene amistades o no, está en pareja o no, hace cuánto tiempo, como diría que es la relación, si se dedica a algo, si trabaja en la casa o no trabaja, qué importancia tiene eso en su vida, si tiene un tipo de trabajo en particular, es un trabajo que cómo lleva ese trabajo. Hay gente que dice, no, es estresante, otra gente que dice, no es estresante, hay de todo, ¿ya? Pero obviamente yo estas preguntas y estos temas que yo les digo que reviso, tengo así como una pauta mental general asociado a eso, pero también hay otras preguntas que van surgiendo a medida que uno va conversando, porque por ejemplo,
dependiendo de ciertas composiciones familiares, a lo largo de lo que yo puedo ir viendo del tiempo, hay ciertas cosas que voy a preguntar más que otras. Por ejemplo, si hay hartos miembros de la familia que están enfermos, que presentan diagnósticos, generalmente tiendo a preguntar qué pasa con el aspecto cuidador o cuidadora, si hay alguien de la familia que le ha tocado tener ese rol, la persona tiene algún tipo de rol, considera que cumple algún tipo de rol dentro de sus vínculos. Esas cosas también pueden ser relevantes, ya sea implícitos como explícitos, ¿ya? Otras cosas que uno tiende a preguntar, bueno, ya yéndose al motivo de consulta, son, bueno, qué es lo que llevó a la persona a que llegara al espacio de la terapia, qué son esas cosas que le aquejan. Ya de repente hay personas que dicen problemas con, no sé, mi autoestima, ya, pero para eso uno también tiene que ir entendiendo cómo define cada palabra o cada idea de ese motivo de consulta. Cuando la gente dice, no, vengo por depresión, ya, pero esta idea de depresión, ¿de dónde salió? No es lo mismo que la persona crea que tiene un diagnóstico de depresión a que sea un médico que la haya derivado, por ejemplo. O no es lo mismo que cuando dicen ansiedad, pero para algunas personas la ansiedad es comer más de la cuenta, para otras personas la ansiedad es el conjunto de reacciones en cuanto a pensamientos, cambios fisiológicos, etcétera. Y para otras personas la ansiedad es estar corriendo, no sé, pueden ser un montón de cosas. Entonces también se va preguntando como qué es en qué consiste cada uno de esos conceptos que arman este motivo de consulta. Me da risa porque me rasqué la cara y me quedó roja. No, con la piel sensible. También acompañado de eso, como desde cuándo que esto le está pasando, si es que es un problema, desde cuándo que es un problema, qué más está al tanto de esto, qué cosas son las que han llevado a que la persona pida ayuda en estos momentos, sobre todo si este problema lleva harto tiempo, qué cosas ha intentado y que a la persona le han resultado, como no le han resultado para poder abordar este problema. ¿Qué explicaciones o causas le da a esta persona? No con el objetivo de necesariamente encontrar una causa, pero también el entender qué atribuciones le da a esta persona nos puede permitir comprender un poco como desde dónde se mueve la persona, qué creencias puede tener también, si ha podido reflexionar acerca de lo que le está pasando, entre otro tipo de cosas. Entonces todo eso va a ir ayudando a comprender. A todo esto, yo aquí estoy abarcando hartas cosas como bien rápido, pero me ha pasado que en una sesión uno tiene un montón de información súper valiosa, pero hay otras personas con las que uno se demora mucho más. Y lo otro es que a partir de una sola sesión también es muy difícil conocer a una persona en todas sus aristas. Entonces, lo que estoy diciendo es como un puntapié inicial como para que se haga una idea más o menos de la estructura de lo que pasa la primera vez que uno se ve, ¿ya? Y ya teniendo todas esas preguntas relativamente resueltas y dentro de los minutos que uno tiene para esa primera sesión, yo generalmente como a modo personal tiendo a preguntarles como cuáles son sus expectativas respecto a venir a este espacio, porque conocer las expectativas no con el objetivo de cumplirlas todas, sino porque punto uno aterrizar ciertas cosas, pensando en, imaginémonos que hay una persona que presenta algún tipo de diagnóstico. Por ejemplo, bueno, hice un video de trastorno bipolar hace tiempo, ¿ya? Pero imaginemos el trastorno bipolar tiene el componente enfermedad crónica, tiene un componente que se tiene que trabajar con tratamiento farmacológico, hay una parte de psicoterapia, y si la persona justo viene diagnosticada con trastorno bipolar, por ejemplo, de parte de médico psiquiatra y dice, es que yo quiero nunca más necesitar o poder lograr siempre estar estable, la verdad es que podemos intentarlo, pero siempre estar estable sería un poco difícil, ya en el sentido de que de por sí por el diagnóstico que tiene hay cierto tipo de fluctuaciones que van a ocurrir a nivel anímico, pero sí podemos trabajar en que esas fluctuaciones no tengan tanto impacto negativo en tu vida, ni en ti mismo como persona, ni en el resto de las personas. Entonces, por eso es importante aterrizar esas expectativas para ver qué cosas sí se pueden cumplir, qué cosas no, y qué otras se pueden ir ajustando también a eso, ¿ya? Entonces, bueno, eso generalmente es como para ir cerrando ya esa primera conversación que se tiene dentro del espacio de la terapia, que al menos en mi experiencia cuando lo hacía presencial se alcanzaba, aunque era un poquito menos de tiempo porque eran 45 minutos, y versus en el caso de la psicoterapia online que ahí yo me doy el lujo de atenderlos una hora, ¿ya? Pero eso generalmente pasa la primera vez.
Son más preguntas que uno tiende a hacer. A veces hay personas que llegan y botan toda la información de una y otras que son un poquito más lentas respecto a eso porque están agarrando confianza, obviamente. A mí nunca me han visto en su vida, no saben cómo soy yo, entonces son hartas cosas que pueden influir en que la persona se demore un poquito más, ¿ya? Pero lo más importante de todo esto es, como yo le digo a las personas, sobre todo al término de la sesión, que sea lo que yo no entendí bien, que ojalá me den a entender eso, porque yo trato de entender toda la mayor cantidad de información posible, pero también soy humana y también me puedo equivocar. Como también si hago alguna pregunta que las personas no entienden, que también me pueden preguntar que por qué les hago esa pregunta. ¿Ya? Y generalmente, en el mejor de los casos, al término de la sesión, y que lo que siempre me pasa es que las personas tienden a agendar una segunda sesión, donde ya la segunda sesión yo ya les cuento, y esto es spoiler para la próxima sesión, pero desde ya a las personas también de la primera sesión yo les cuento que la próxima vez que nos veamos tendríamos a hacer una pequeña recapitulación acerca de las cosas que hablamos esa primera sesión, como para que estemos en sintonía y la persona pueda decir, la psicóloga sí me entendió lo que dije, y bien, si es que hay fecha y cosas así, como estar en sintonía. Y mataré con mi saliva. Ay, pausa para tomar café. Ay, sí, lo siento. Y de paso también, bueno, en el mejor de los casos, si tenemos más información, ver desde ya qué aspectos se podrían trabajar y de qué manera hacerlo. En algunos casos se va a poder generar a lo mejor objetivos en conjunto, trabajar en esa segunda sesión. Otras veces se va a requerir otra sesión más para poder hacer eso, pero en el mejor de los casos, tratando de que todas las personas, todas las partes, incluida yo, estemos al tanto de las cosas que vamos a estar conversando. Ya al menos yo eso le digo siempre a las personas, que a mí me gusta que tanto ustedes como personas, como yo como persona que facilitadora de estos procesos, la idea es que estemos en sintonía y sepamos por qué estamos hablando de ciertas cosas y hacia dónde vamos, ¿ya? Y bien, dicho esto, espero que les haya resuelto algunas dudas respecto a qué es lo que pasa en la primera sesión en psicoterapia. Y nada, el resto de cosas, si tienen más preguntas pueden escribírmelas, no duden en contactarme. Y yo ahora no sé qué iré a hacer. Me vibró el celular, así que sí, me llegó un correo, voy a revisar eso. Nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.